Eh, vamos a leer este diccionario. Habla de Tamuz. Sabemos que Tamuz era un, es un dios, es un dios encubiertamente infiltrado en más que todo en la Navidad. Que Navidad significa nacimiento, el nacimiento. Pero el problema es que el Mesías, en la escritura nunca se dijo que se festejara el nacimiento en cada momento. La gran fiesta va a ser cuando venga el Cordero inmolado en esos caballos que va a venir del cielo. Esa va a ser la gran fiesta. Y la fiesta que dice la escritura que nosotros hagamos es en la iglesia, con los hermanos, alabando y glorificando al Padre Eterno. Pero en ningún momento en ningún momento en toda la escritura se habla de que tengamos que festejar la Navidad. No hay versículo en la Biblia, pero sí hay versículos dedicados a otro Dios, que se llama, que puede ser Nimrod, Acera, Astaré, que es todo casi lo mismo, o fiestas paganas que tienen mucho que ver con que tienen en algunas culturas, como estábamos mirando hoy, ¿no? Casualmente un pueblo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo que estabas mirando, que mostraba un rito que hacen ellos, un rito pagano, pero también viene de la cultura de la antigüedad de Nimrod, de la Torre de Babel. Muchas fiestas paganas. Pero acá vamos a ver en el diccionario qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Dice, Tamuz, divinidad babilónica, las antiguas tradiciones orales acerca de Tamuz fueron consignadas en Sumerio. Era adorado en Babilonia, Asiria, Fenicia y Palestina. Su nombre vino a ser el del cuarto mes. Su nombre vino a ser el del cuarto mes del año semítico, véase tiempo. Era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz, ¿ves? Año semítico, quiere decir que utilizaron el nombre de ese dios para ponerlo en el calendario. Como era un dios de la agricultura, se ve que daba justo en una temporada donde se podía plantar ciertas cosas y lo adoraban para que les sea buena la cosecha, olvidándose del Dios verdadero. Ok. Era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz era representado como muriendo cada año. Ahí está, muriendo cada año. Entonces se le hace una fiesta cada año. Tiene mucho que ver con el Mesías, con el Mesías no, con el falso, con la falsa celebración de la Navidad, del nacimiento. Muere y vive, muere y vive, muere y vive, muere y nace, muere y nace, muere y nace. Tiene que ver, entonces acá está en un diccionario, es de un diccionario bíblico. A que no sé, no sé si es bíblico, a ver. No, no dice diccionario bíblico. Sí, diccionario bíblico, perdón, ilustrado. Sí, sí. Entonces dice, era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz era representado como muriendo cada año, renaciendo a la vida en la primavera. Ahí está. Durante las crecidas que vivificaban la vegetación. El profeta Ezequiel
tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz. Unas mujeres sentadas a la puerta septentrional del templo lloraban la muerte de ese Dios. Ezequiel 8:14. Ahí lo vamos a verlo. Vamos a verlo, porque Ezequiel, diga, la gente hoy en día, cuando uno se dedica a estudiar y a aprender, se va dando cuenta de que no cierra las cosas que nos han enseñado, y hay cosas que no están bien, digamos, que no tienen nada que ver con lo verdadero, con lo que el Padre Eterno, con lo bueno, digamos. Y estudiando, te vas maravillando cada vez más, porque la verdad que lo muestra tan clarito que Tamuz es un dios pagano, y que acá muestra cómo él muere y nace, y se le hacía una festividad. ¿Qué tiene que ver esto hoy en día? Tiene muchísimo que ver, porque todavía se siguen celebrando esos ritos paganos, esas fiestas paganas, aún en este año que vivimos, en este tiempo que vivimos. Aunque le cueste lo que le cueste, aunque haya tanta ciencia, tanta tecnología, tanta modernidad, todavía se siguen adorando a esos dioses falsos que viene a ser la Navidad. Tiene muchísimo que ver con esto. Ezequiel 8:14. Entonces me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Yahvé, que se encuentra hacia el norte, y miré allí mujeres sentadas llorando por Tamuz. Y él me dijo: ¿ves esto, hijo de hombre? Vuélvete de nuevo y mirarás inmundicias mayores que esta. Ahora, la gente, es una cosa que admirable, las personas cómo no pueden ver esto, digamos, a veces. Cómo no lo quieren ver, se les cierra la mente totalmente. Yo digo, a veces la persona es como una toxicidad, es tosco, tan tosco, que con decirte que yo tuve el problema más grande que tuve cuando me iba a la iglesia es que le dije una vez a mi pastor, le hablé sobre esto. ¿Cómo festeja la Navidad? Le digo, sabiendo que es un rito pagano. Me dijeron, te tenés que ir, Javier. Yo digo, wow, digo, en todo mi error. Porque te predican cosas como estas, y aparte de todo te dan un evangelio que dice, peca, no hay problema si el Mesías te perdonó todo, tú puedes seguir pecando. Ese es el falso. Entran estos dioses, estas falsas enseñanzas, y entran un montón de pecados. Y él me dijo, ¿ves esto, hijo de hombre? Vuélvete de nuevo y mirarás inmundicias mayores. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y miré en la puerta del templo de Yahvé, entre el pórtico y el altar, como 25 varones que estaban de espaldas al templo de Yahvé, con sus rostros al frente, con su rostro de frente hacia el oriente, y se postraban ante el sol. Ante el sol. El 25 de diciembre se postran ante el sol, porque ese es el día que nace este Tamuz, que tiene que ver con el sol. Y la escritura en Ezequiel muestran que ellos se postraban ante el sol. Hacían esa festividad para Tamuz y se postraban ante el sol. Y hoy hay mucha idolatría hacia el sol. Hacia el sol. Quizás van a ver en la mayoría de las prédicas para atrás que se habló mucho de este tema. ¿Pero para qué? Para realmente que quede grabado a fuego. Que quede grabado, digamos,
que se entienda. Yo también estoy estudiando y aprendiendo, pero aprenderlo bien, porque la historia es fascinante, la historia es una cosa impresionante, porque jamás me imaginé yo que había tanta adoración hasta al sol y a estas entidades. Por eso detrás de las imágenes van a ver soles, van a ver que se utiliza mucho el sol. Seguimos leyendo, es corto esta parte de Tamuz, pero después tengo otra parte que no me recuerdo qué era, pero ay, que lo voy a buscar acá, a ver. Dice: Tamuz era representado como muriendo cada año, renaciendo a la vida en la primavera, durante las crecidas que vivifican la vegetación. El profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz, unas mujeres sentadas a la puerta septentrional del templo. Lloraban la muerte de ese dios. Ezequiel 8:14. Cirilo de Alejandría y Jerónimo asimilaron Tamuz al Adonis fenicio y sirio. En junio, época calurosa que seca los cultivos, ¿está bien cerrado ahí? Que seca los cultivos, las mujeres lloraban la desaparición de Adonis. Adonis es el mismo Tamuz. Y se lanzaban a la búsqueda de este culto comportaba ritos inmorales. Véase divinidades paganas, dice. Divinidades paganas. Y por acá agarré y yo puse otra. Ah, el sol, ahí está. Era el sol, ahí me acordé. Vamos a buscar el sol. Digamos, la gente puede decir, ¿qué está diciendo esta persona? Si no te enganchaste, no conoces, no has visto lo que hablamos anteriormente. Se habló del paganismo que hay en la iglesia hoy, de cómo entró el paganismo, cómo entraron las fiestas paganas, cómo se está destruyendo la verdad del evangelio a través de ritos paganos y pecados liberales y gente liberal. Que nosotros también, algunos que éramos creyentes en esas cosas, luego dejamos esas cosas porque Dios no es liberalidad. Si en la vida de un creyente, de una persona que ama a Dios, hay liberalidad, es que no estás con el Padre Eterno. Porque el Padre Eterno nunca te manda a hacer eso. Muchas iglesias que se dicen ser verdaderamente cristianas y muchas iglesias que no son cristianas, pero que sí que le rinden culto a dioses, están bajo poder de demonios, porque si están creyendo en dioses, no están bajo el Espíritu Santo. La verdad. Por eso el Señor siempre dijo esto, y lo van a ver mucho en la Escritura. Fariseos hipócritas, que por fuera se muestran de una manera y por dentro son de otra. Hay personas que uno quizás no le da ni 2 pesos que la persona es verdaderamente una persona honesta, bien, y no anda aparentando nada por fuera. Es mejor estar bien por dentro que andar aparentando por fuera. Entonces, la vida de una persona que ama al Padre Eterno tiene que ser continua. Continua. Hay que mostrarnos como somos. Es difícil andar actuando todo el tiempo. Entonces, la iglesia no es para pedirle al Padre Eterno que nos dé solamente prosperidad y nada más. Entonces el diablo se ha infiltrado con su mentira en decirle a las personas que en la prosperidad está el Padre Eterno. Porque hasta la gente que no cree en el Padre Eterno es rica, ¿no? Adinerada. O lo que sea. Entonces un falso evangelio
de la prosperidad. Siempre siempre ronda lo mismo. Ronda lo mismo. Y hasta te digo más, estos adoraban a Tamuz porque Tamuz le daba prosperidad en la agricultura, prosperidad en un montón de cosas. Como lo mismo era el becerro de oro, porque el becerro de oro era lo que le daba a ellos prosperidad material. Que el Padre Eterno le dijo, ustedes van a ser prósperos, pero ámenme a mí. Pero como ellos decidieron también en Israel, en el principio, cuando estaba el becerro de oro, decidieron seguir con sus pecados, se fue apagando esas ganas de obedecer, quisieron ser desobedientes y se entregaron a todo tipo de inmundicia, y por eso el Padre Eterno los entregó. Dice el Padre, Él nos entregó, no es que Él los entregó, ellos se entregaron solos. Es que la Escritura no dice que el Padre te entrega, te dice que en la Biblia está escrito que te vas a ir por un camino. Cuando te deslizas, vas a empezar a ir por un camino de tropiezo. Cuando la persona se cae a un barranco, bueno, digamos, si sabes que te vas a meter en un lugar lleno de barrancos, es peligroso. Y aparte de todo, decidiste ir por esa vía, ¿no? Y te vas a ir al fondo. Entonces siempre la Escritura dice qué torpe que son. Ustedes son torpes porque eligen un camino de mal cuando podían elegir un camino de bien. Por eso está bueno elegir, ¿cómo te digo? ¿Cómo se dice? Elegir la Escritura. Desde que la mujer y el hombre pecaron en el jardín del Edén, dice, van a conocer el bien y el mal. Eso es lo que estuvimos hablando. Y decidimos qué queremos hacer, que vivir en el bien o queremos vivir en el mal. Si una persona se droga constantemente, vive totalmente usando sustancias, maltratando su cuerpo, maltratando su vida, en pecado, en todo tipo de males, por supuesto que eso le va a traer problemas, ¿o no? Y lo he visto con mis propios ojos, la verdad. Mucha gente, hoy acá estamos, en California es impresionante la gente que ha quedado mal por estar con las drogas, Realmente personas que quedan, pero... Entonces dice el Padre Eterno que uno tiene que elegir el camino del bien, y el bien, algunos lo confunden y los hacen resbalar a las personas y caer en idolatrías, en paganismo, en cultos paganos, en cosas paganas, que no está bien. Todas las fiestas que te hagan festejar, no te creas que son todas buenas, tenés que ver el trasfondo. El único Padre Eterno y el único que te da bendiciones es el Padre Eterno y su Hijo amado. Acá seguimos con el sol, a ver, dice, en el diccionario está: astro del día, Dios lo creó, Génesis 1:16, Salmos 136, lo mantiene y lo dirige, Jeremías 31:35, Mateo 5:45, Salmos 104:19. La vegetación crece, pero también se deseca bajo el calor del sol. La verdad que Tamuz, o en esa época que adoraban tanto al sol, con Tamuz y eso que era el de la agricultura, el sol cuando nace le da esa... ¿Cómo te acuerdas que a veces las plantas necesitaban sol y no tenían sol? Entonces ellos quizás se les extravió la mente pensando que el sol era un dios, por eso. Y le daba vigor y le daba que hacía crecer las plantas. Se dieron cuenta que tapando las plantas no crecían, pero el Padre Eterno nunca dijo que adoraran al sol. Jamás dijo eso. Eso lo aprendieron en la Torre de Babel,
cuando este Nimrod empezó a practicar todo rito pagano, toda adivinación, todo culto, y hasta se dijo que él era un dios. Y cuando tuvo su hijo, esta Semirami, la esposa de Nimrod, dijo que el hijo que ella tenía venía del sol, que el sol se reencarnó en su hijo y se empezó a adorar a Tamuz, a su hijo. Al padre lo adoraban, se hizo creer, más conocido como Moloch, le dicen Moloch al padre. Está muy confundida la cosa, pero siempre ponen varios nombres para un solo dios. El padre era Moloch, era Nimrod, Moloch. Se le hacían sacrificios humanos. Siguen siendo usadas en la actualidad. Se ha querido mostrar como argumento en contra de las escrituras que presenten al sol como moviéndose en relación con la tierra. Ok. Voy a seguir un poquito más abajo. En la escritura... perdón, acá. Vamos a ver acá. Eso se debe al fracaso en el intento de llegar a probar un espacio newtoniano absoluto, que por ende un movimiento absoluto en respecto a este espacio. Las modernas concepciones de la relatividad también asumen bueno, acá no sé qué es. Así que puede tomar la Tierra como al Sol, como la Luna, como cualquier objeto celeste, desde un punto de vista físico cosmológico, como centro de movimientos de todo el universo, siendo cada uno de estos puntos, en palabras de Sir Fred Hoyle, ni mejor ni peor por los demás. Las escrituras comparan la muerte prematura, la repentina pérdida de los bienes con el ponerse del sol. A mediodía, Jeremías 15:9, Amós 8, bueno, los pueblos paganos, ahí está, ¿ves? Los pueblos paganos contemporáneos de los hebreos adoraban al sol. En particular los babilónicos en Sipar y en Larsa, Osamas, y los egipcios bajo la advocación de Re-Om, CF Bet-Semes, casa del sol, Heliópolis, ciudad del sol. Otros nombres dados: Onge, Jeremías 43:13, a ver, ese, Génesis 41:45, véase en divinidades paganas, Egipto. Los profetas pusieron a los israelitas en guardia contra todas estas formas de paganismo, ¿ves? Los profetas. Pero el culto solar ganó, sin embargo, adeptos entre ellos. Qumran, manuscritos de los israelitas apóstatas erigieron altares al ejército de los cielos, mira. Ofrecían saumerios al sol. Pone Segunda de Reyes 21:15. Y le dedicaban caballos. El culto persa Heródoto, los idólatras enviaban besos a los astros lanzándolos con la mano. Para la detención del sol sobre Gabón, véase en Josué, el libro de, véase en el reloj de sol. Hay un reloj de sol en Roma, que va pasando el sol, y los antiguos siempre tenían un reloj de sol. Entonces, el término hebreo Sihamanín ha sido traducido imágenes o columnas, estelas consagradas al sol. Levítico 26:30, ponese nomás porque son muchos. Pero en Palmira se ha descubierto un altar
que llevaba un nombre, 36, Levítico 26:30. Pero en Palmira se había descubierto un altar que llevaba un nombre relacionado con, con el hebreo Hamnanim. Así las imágenes o columnas dedicadas al sol pudieron más bien ser altares donde se le quemaba incienso. Oseas 4:13. En Megido se hallaron altares similares anteriores al cielo y que se usaban para el culto a Baal. Acuérdense que Baal nosotros leímos que era el mismo Ninro, que era el mismo Tamuz, lo mismo, el hijo, el padre, la misma Semiramis también pertenece a Baal en Babel. ¿Cómo esa antigüedad se trasladó hasta el día de hoy? Bueno, se trasladó. Lo podemos ver en la iglesia, en las iglesias, como ser la iglesia. Hay iglesias que se dicen ser verdaderas cristianas y tienen el sol por detrás. O algunas religiones aman al sol o muestran el sol. El 25 de diciembre no es el día del nacimiento del Mesías, sino el nacimiento del sol y de otros dioses más. La adoración al sol está más que evidente en muchos monumentos. Hoy en día cualquiera puede ir a una biblioteca y buscar y ver, y hasta hay bibliotecas que están abiertas al público. Y dirán, y bueno, ¿qué es eso? La adoración al sol, ok. La adoración al sol es lo que el Padre Eterno no quiere que hagamos. Un 25 de diciembre, leímos recién que Tamuz se le festejaba una fiesta donde moría y volvía a nacer. ¿Sí? Entonces, tratemos de como nosotros, como creyentes verdaderos, a ver si podemos aprender todas estas cosas sobre lo que es la cultura del paganismo que se ha infiltrado en las iglesias y en la vida de cada persona hasta el día de hoy. Los que no quieran ver, no lo vean, ¿cuál es el problema? Pero no te creas que todos los que te hacen festejar es bueno y vas a tener favores del Padre Eterno. No es así. Está condenado por el Padre Eterno y no hay favores. Hay maldiciones. A ver unos versículos de esos Jeremías 43:13. Jeremías 43:13. ¿Cuántos minutos van acá? 27. Ok. Jeremías 43:13. Ok. Está 43. Dice... También quebrará el obelisco del templo del sol, que se encuentra en la tierra de Egipto, e incendiará los templos de los dioses de los egipcios. Yo viví en Argentina a 2 cuadras del obelisco y ese es un monumento al sol. Y usted dice Argentina es un lugar donde es una ciudad cosmopolita moderna, de gente donde se estudia mucho, donde hay muchos médicos, licenciados, abogados, la gente muy, dentro de todo, lo que se dice entre comillas culta, digamos, tiene buena educación, hay maleducados también como todo, pero una ciudad con gente muy inteligente, porque yo viví en esa ciudad, y hay otros que no son tan inteligentes, pero aparentemente son inteligentes porque... Y también cómo es que no escatima en personas este culto al sol, este culto o los obeliscos. Los obeliscos están hasta el día de hoy. Y si le buscamos más, deshilachamos más todavía, podemos aprender mucho más. También dice que quebrará el obelisco del templo del sol,
que se encuentra en la tierra de Egipto e incendiará los templos de los dioses de los egipcios. Eran de los egipcios y qué sé yo, pero después se fue trasladando por el mundo. Porque no nos olvidemos que Egipto era un imperio que gobernaba muchos pueblos. Pero así todo, era tan grande, era terriblemente, o sea, grandísimo el imperio de Egipto. Y el Padre Eterno le dio 10 maldiciones por toda su idolatría y todo su pecado. Y creo que después quedó totalmente por otros pueblos vencidos, fueron esclavos y después tuvieron que pelear y etcétera, etcétera. Pero no le fue muy bien y quedaron sus pirámides, su adoración a sus dioses y su manera de hacer las cosas a su manera. O sea, no a la manera que el Padre Eterno. Y tal es así que también tuvo problemas Moisés con eso. Y aunque Moisés era hijo de una de las mujeres de... la hija lo adoptó a Moisés, la hija de Faraón lo adoptó. Y él después terminó saliendo de ahí porque el pueblo de Egipto esclavizó al pueblo de Israel no sé cuánto tiempo. Después Dios lo saca al pueblo de Israel, creo, si no recuerdo bien, y lo saca y lo hizo caminar por 40 años en el desierto. Y Moisés también tuvo mucho que ver en esa partida. Y Moisés, sí, Moisés tuvo creo que 40 años con ellos y los guiaba. Y Faraón los perseguía, qué sé yo, pero no los podía alcanzar, qué sé yo. Dios el Padre Eterno los protegía demasiado. Y tuvieron de todo, se llevaron, permitió Dios que puedan llevarse su oro, sus cosas. Y después la pasaban bien, se ve que la pasaban bien, y la maldad les quedó algunos empezaron a desobedecer, empezaron a adorar el becerro de oro, que hasta el día de hoy también se adora el becerro de oro, como digamos, el que no sabe y no ve, bueno, pero pueden ir a una iglesia de las más conocidas y ver arriba que hay vacas, cosas escondidas. El becerro también tiene que ver, digamos, en la India no comen las vacas. Y aparte de todo es un animal que Dios mandó que comamos, porque su pezuña es una pezuña y rumea. Y da con todas las características que podemos comer, pero no, ellos lo idolatran y no lo comen. Y adoran a las vacas o al animal Y esa es una forma de adoración, ¿ves? Adorar el becerro de oro. En el Rockefeller Center van a ver afuera que hay un toro. Y ese es un becerro de oro. Eso es lo mismo. Y uno va aprendiendo día a día, va aprendiendo. Y pueden deshilachar y buscar la manera de aprender más. Yo no puedo... Ok, acá Tammuz también está representado con un becerro, si lo buscan también. Tammuz representa un toro con cuernos, ¿sí? Tammuz. La realidad no sé qué relación tiene Tammuz con el becerro, pero también puede ser que Tammuz con el becerro, que puede ser que los que adoraron el becerro adoraban a Tammuz, eso puede ser también y todas esas culturas de la adoración al becerro y la adoración al sol la aprendieron en Egipto. Y después la trasladaron y dijeron, no, nosotros Moisés queremos adorar al Dios de Egipto. Pero el Dios lo mandó a que salgan de esa adoración. Porque era la adoración
de la gente malvada, la gente que no quería seguir a Dios. Bueno, se dividieron los que adoraban al becerro de oro, creo que los dividió, murieron un montón, ¿te acuerdas? Como dice la historia. Se los tragó el mar. No, eso fue cuando Moisés, cuando lo seguían. Ah, cuando sacó al pueblo. Sí, Egipto ya estaba maldecido, Egipto era más que evidente que ellos adoraban a dioses paganos. Cuando murieron con las plagas de Sibó. Murieron de repente. No sé si era un ángel que los mató o algo pasó. No me acuerdo. Pero... Y dice la gente, no, pero eso es antiguo. Ah, sí, es antiguo, ¿no? Pero ¿cómo todavía se adora hasta el día de hoy? Lo mismo. La misma tradición y los mismos dioses. Pero cuando le hablas la verdad, la gente todavía sigue adorando dioses falsos. Y eso no se debe hacer. Si vos estás en un lugar donde te predican eso y te hacen adorar y no, amigo, sal de ahí. Sal de ahí, dedícate a leer la escritura, pero nunca abandones a tu Padre que te ama. A ver, otro de esos versículos. Levítico 26:30. A ver, Levítico 26:30. Desde ya no se lee para generar confusión a las personas, sino se lee para que podamos ser libres de las mentiras que nos han enseñado. Para entender un poco más. Para entender bien y para ser libres. Para ser libres, porque Levítico ¿cuánto? 26:30. 26:30. Y lo dice la escritura, Aprendamos acá que estamos leyendo la escritura. Nadie está inventando nada. Nadie está inventando nada. Levítico 26:30 dice: derribaré sus templecillos, destruiré sus ídolos y echaré los cadáveres de ustedes sobre los restos de sus ídolos, y mi alma los detestará. Esto es cuando las personas quieren seguir con su corrompida idolatrización, tienen una maldición que les va a caer. Porque Baal, el sol, Tamuz, la fiesta pagana de la Navidad, las fiestas paganas de Halloween, las fiestas paganas de todo tipo de fiestas paganas, es maldición. Totalmente. Porque acá dice, comerán de la carne de sus hijos. A ver cuál era, no. Dice, el 30, derribaré sus templecillos, destruiré sus ídolos y echaré los cadáveres de ustedes sobre los restos de sus ídolos, y mi alma los detestará. Y acá dice, los castigaré 7 veces más debido a sus pecados. Comerán de la carne de sus hijos, de sus hijas también comerán. Bueno, acá adelante. Lo que quiere decir es que va a maldecir toda la familia. Después se quejan porque yo pude ver en mi vida que mi familia adoraba a Cera, a la Virgen María, a Semiramis. Y todo salió mal. Todo le iba mal. Porque cuando uno quiere paz, la paz viene cuando nosotros obramos y no nos metemos en problemas. La Biblia y la Escritura siempre trata de hacer ese consejo. No te metas en problemas, no hagas cosas que te van a generar problemas, no te metas, ¿sí o no? Siempre continuamente está educando a las personas. Números, Segunda de Reyes 21:15. A ver, Segunda de Reyes 21:15. Ok. 21:15. 21:15. Segunda de Reyes 21:15. Por cuanto esos hicieron lo malo ante mí
y me han provocado a ira desde que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día. Y también Manasés derramó muchísima sangre inocente, de manera que llenó a Jerusalén de un extremo al otro, además de los pecados con cuales hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante Yahvé. Los demás hechos de Manasés, Manasés hizo adorar a un Dios falso. Por cuanto Manasés, hijo de Ezequiel, rey de Judá, ha hecho estas obras, ha cometido más mal que todos los que cometieron los amorreos que les precedieron, y por haber hecho que Judá pecara con sus ídolos. Ese es el problema de los ídolos. A ver. Por tanto, así dice Yahvé, el Dios de Israel: he aquí yo traeré una calamidad sobre Judá y sobre Jerusalén, de modo que cualquiera que oiga de ellos le retiñarán ambos oídos. Ese es el problema de andar en ídolo. Jerusalén, e Israel. 4. ¿Y ya está? ¿Ya finish con esto? Ese es el problema, los ídolos. Hoy estaba escuchando a una persona que dice no se puede bendecir a Israel por Dios manda que bendigamos a Israel. Claro que la bendecimos. Pero no bendecimos cuando hacen las maldades algunos gobernantes. Más que claro. Hagamos el bien. Dios nos manda, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Egipto, el pueblo de cualquier lugar, a veces se corrompían. A veces vivían bien, a veces vivían corrompidos. Y cuando el pueblo vive corrompido, hasta el día de hoy viene el castigo. Y preguntarán, ¿cuál es el castigo? El castigo está por haber hecho las cosas mal, por no haber seguido los consejos que el Padre Eterno te muestra. Castigo puede ser problemas en la familia, problemas en la vida, desorden en el pueblo, desorden en muchas circunstancias, la adulteración de las cosas, la mentira, la estafa, la falta de un montón de cosas, el robo hacia los bienes materiales de una nación. Todo eso es la maldición. Y dije, no, a mí no me entra la maldición. Sí, claro que entra. Cuando uno se corrompe, ya está en maldición. ¿O no? Cuando tu cuerpo lo utiliza para que no debe, ya hay una maldición ahí que se ha metido. Porque la gente anda buscando las maldiciones y resulta que era como yo, que estaba buscando hacer un trabajo durante 4 o 5 días y ya me estaba rindiendo, y resulta que era... Y lo buscaba la solución, y la solución era apretar un botón. La gente piensa que las cosas están muy lejos y resulta que están pasando por una maldición. Cuando el pueblo se decide a pecar más y más, da vuelta, ¿no? Claro, cuando el pueblo se decide a pecar más y más se le endurece el corazón. Y menos posibilidad quiere, menos Dios dice que Dios no está tan ocupado en mirarte a vos. La palabra misma se va cumpliendo porque es algo que se cumple. Ya quedó escrita. Y también puede ser si te mira, claro que te mira, tiene sus ángeles que están tomando nota de todo lo que hacemos. ¿Qué número? Oseas 4. Sí. Oseas 4, ¿qué más? Oseas 4. Todo. Hasta el 13. Maldad de Israel, dice. Oh hijos de Israel, escuchen palabra de Yahvé, porque Yahvé tiene juicio contra los moradores de la tierra, porque no existe verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. La maldición, el engaño y el homicidio y el despojo
y el adulterio se han multiplicado. ¿Me te cuenta? Justo lo que estaba hablando yo. Y han mezclado sangre con sangre. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué es sangre con sangre? Sangre con sangre es que te hayas acostado con tu hermana, o con tu madre, o con tu padre, o con tu primo, o con quien sea. ¿Está bien? No, está mal, está condenado. Lo mismo dice, oh hijo de Israel, escuchen palabras. Esto es en la antigüedad, pero también Oseas tiene mucho que ver en la vida nueva de ahora. Digamos, ¿qué tenemos que agarrar y no decir las cosas? Es como si en una casa tu padre y tu madre dejaran que todo ocurra y que nadie diga nada, que ellos no dicen nada y que todo sea un despelote, como quien dice. Que no venga alguien que ponga orden. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos que hablar de estas cosas? El pueblo de Israel, en general, está como ejemplo. Siempre Dios lo pone como ejemplo. Se decidieron a pecar. Y después Dios le dijo, voy a agarrar a otro pueblo gentil que no tiene nada que ver con ustedes no me quisieron obedecer. Bueno, van a haber otros que van a obedecer. Va a haber otros que yo voy a amar. La gente común. Hoy en día estamos viendo, y no es para que digamos que en Israel está todo, son todos santos, cuando lo tendrían que ser. El pueblo está corrompido. No todo el mundo, pero la gente, hay mucha gente que está corrompida. Y si no, ¿por qué el Padre Eterno lo decía en estas profecías con Oseas? Siempre en la Escritura el Padre Eterno dijo que hagamos las cosas bien. Y acá está nombrando y diciendo esta lectura que yo la verdad que no la había leído. Pero voy a volver a leer y voy a pasarlo todo rápido. No rápido, sino bien. Dice, oh, hijo de Israel, escuchen palabra de Yahvé, porque Yahvé tiene juicio contra los moradores de la tierra. ¿Qué dice contra los moradores de la tierra? Dice, escuchen. A todos los moradores, dice, escuchen, acá está escrito. Porque no existe verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. La maldición, el engaño, el homicidio y el despojo y el adulterio se han multiplicado y han mezclado sangre con sangre. Por esta causa la tierra está de duelo. ¿Ves? El pecado. Y harán lamentación todos sus moradores, las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Por el pecado del hombre se corrompen los animales. Porque nadie hace juicio ni tampoco amonesta, y tu pueblo contiende como el sacerdote. Todos contienden, pelean contra las cosas del Padre Eterno. Has tropezado de día y también el profeta de tu pueblo tropieza de noche y tu madre ha callado. Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. ¿Qué versículo? El 6 del 4, Oseas 4. O sea, capítulo 4, versículo, dice. Después la gente dice, no, nosotros son todos, ahora algunos son todos, ¿cómo te digo? Se ponen todos a discutir. No discuta. Trata de que los dos aprendan algo. Tener entendimiento, conocer la idolatría que hay. Sacarse de la idolatría. Tratar de entender las cosas. Tratar de ver. Tener entendimiento. No, hermano, va a recibir un carro, va a recibir una bendición tan grande, de claro decreto. Eso yo también lo viví antes de venir acá. Yo conozco todas esas cosas y lo he visto.
Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento, por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. De acuerdo a su multitud, así pecaron, tomaron su honra en deshonra, del pecado de mi pueblo se alimentaron, y su alma entregaron a su iniquidad. El sacerdote así ha venido a ser como el pueblo, los castigaré por sus caminos y retribuiré sus acciones. Comerán pero no se saciarán, fornicarán pero no se multiplicarán por haber abandonado a Yahvé. Se complacieron en la prostitución, el vino y la embriaguez que quitan el juicio. Las drogas, la embriaguez, el vino que quitan el juicio. Quita que vos estés bien en tus cabales. Pero claro, ellos sí, dicen que están en sus cabales. Gran mentira satánica. Se entregaron a esos placeres. Mucha gente hoy en día, hay mucha gente que está así. Quitan el juicio, te quitan de razonar bien. Por momento. Claro, por momentos, y a veces la gente vive drogada. Hoy iba en el tren y estaban pasándose drogas. Todo el mundo anda así. Yo con solamente el olor de lejos, por cuanto los ha seducido el espíritu de prostitución. Es un espíritu la prostitución. De su Dios se han vuelto. Ofrecieron sacrificios sobre las cumbres de los montes. Se fueron a otros dioses. Al paganismo, a la adoración de fiestas paganas. ¿Cumbres qué son? ¿Montañas? Cumbres son montañas altas. Y quemaron incienso sobre las colinas debajo de los robles, álamos y terebintos. Porque su sombra es agradable, por esta causa se prostituyen sus hijas, sus nueras cometen adulterio. Ok, mire lo que dice acá. Cuando uno va y hace ritos y hace fiestas paganas, tus hijos se van a prostituir. No va a tener un matrimonio bien. Mirá vos, se van a prostituir con otros dioses. No les va bien a ellos. Y cuando no les va bien, que vienen a reclamarle que la madre les ayude, que esto, que el otro. No están bien. Hay una maldición sobre eso. Y digamos, no, pero Cristo ya lo abolió en la cruz. No, Cristo nunca le dijo a la gente que ande pecando y que ande adorando ídolos tampoco. ¿O no? O podés estar con Cristo y Cristo te permite que andes adorando ídolos. No. Mentira. Dice, ofrecieron sacrificios sobre las cumbres de los montes y quemaron incienso sobre las colinas debajo de los robles, álamos y terebintos. Porque su sombra es agradable, por esta causa se prostituyen sus hijas, dice. Y sus nueras cometen adulterio. Mira. A sus hijas no castigaré cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellas se han mezclado con los que se prostituyen, y ellos ofrecen sacrificio con las prostitutas. Mira, se mezclaron con los que se prostituyen, dice. Ya están mezclados. Ya se meten con personas que se prostituyen a otros dioses. No se buscan personas, como los padres andan con dioses paganos, no se buscan sus hijos personas que anden con el Padre verdadero, porque viene una maldición de generación en generación. Ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellas se han mezclado con los que se prostituyen, y ellos ofrecen sacrificio con las prostitutas. El pueblo que no entiende abraza a la prostituta. Pero tú no culpes a Judá, oh Israel, ni vayan a Gilgal,
ni suban a Bet-Aven, ni digan vive Yahvé. Prostituta es un montón de cosas. Prostituta es una iglesia que se prostituye con ídolos. Prostituta es una mujer y prostituto es un hombre que se prostituye también con ídolos. O con mujeres o con lo que sea. O con mentira. O con engaño. Eso es prostituirse. Pero tú no culpes a Judá o Israel, ni vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni digan vive Yahvé. Pues cuál novilla que se revela el yugo, así se rebelaron los hijos de Israel, por tanto los apacentará Yahvé como a corderos en lugar amplio. Efraín se ha hecho compañero de ídolos, déjenlo. Todos ellos se prostituyeron y se deleitaron en la deshonra y en la adoración falsa. Hay una adoración falsa. Hay falsos hermanos que adoran, que dicen ser hermanos y no son, porque ya están rindiéndole culto a los ídolos, festejando ritos paganos, adorando al sol, adorando las fiestas paganas, y ahí viene todo este problema de mentira, de falsedad, de maldición a los hijos, de prostitución, de engaño, de toda clase de males. ¿O acaso Dios dice que Dios, cuando la gente empezó a adorar el becerro, no se enojó Moisés? Bueno, lo mismo nosotros no tenemos que adorar nada de paganismo. Cuando adoramos paganismo somos prostitutos. El viento los envolverá con sus alas y se afrentarán a sus altares. Ok, final.